Entrenador Roberto Torres, por favor, si pueden mencionar sus nombres y sus medios. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches, Freddy Irala de Tigo Sports. Lo positivo, se cortó esa cadena de derrotas, se suma un punto, no es lo que necesita Sol, pero atendiendo el rival y el trámite del partido, ¿qué valor le das al punto? Sí, Freddy, nosotros venimos, como lo decís perfectamente, muy golpeados. Nosotros trabajamos para ganar este partido, sabemos que jugamos ante un gran equipo como es Guaraní, tiene un cuerpo técnico bien sabido de que es excelente. Entonces, como que venía más aceitado ese equipo, ahora tenía más posibilidades de hacer un gran fútbol dentro del campo de juego. Yo creo que hemos neutralizado en muchos pasajes. Cortamos los circuitos de juego que ellos manejan. A partir de ahí yo creo que en parte de la primera etapa, al finalizar prácticamente nos asentamos dentro del campo de juego, tuvimos nuestras posibilidades de acercamiento, remates al arco. Lastimosamente no pudimos marcar en la primera etapa y creo que en la segunda etapa tuvimos más posibilidades de acercamiento, incluso con posibilidades de chances de gol, pero lastimosamente no fue de esa manera. Pero como lo decís, un punto yo creo que hace que se pueda cortar esa negatividad en el grupo, en el camarín, y trabajaremos para el siguiente partido para lograr los 3 puntos. Profe, ¿qué tal? Dani Trocha, Radio 1 de Marzo. Profe, recuerdo que hablamos la semana pasada, el fin de semana que pasó en realidad en Cancha Nacional, y hablábamos justamente de esta parte anímica, de la confianza que tiene que tener un equipo para salir de una racha, en este caso negativa, que estaba teniendo ese equipo. ¿Hasta qué punto se valora el empate del día de hoy? Hablando anímicamente, no hablando de la tabla, porque yo creo que suma poco, pero hablando anímicamente, ¿cómo se ve el empate ante un rival muy bueno, como usted lo está diciendo, y un segundo tiempo, como lo está mencionando usted, muy bueno de su equipo, que incluso estuvo muy cerca de llevarse el partido el día de hoy? Sí, Dani, hay que tener en cuenta que veníamos nosotros con una negatividad, pareciera ser que llegado a los 36 minutos y algo siempre recibíamos goles. Hemos superado eso ante Nacional, fuimos al descanso, luego volvimos y lastimosamente caímos nuevamente en la desconcentración. Ese partido ya pasó, hemos trabajado bastante bien para este partido ante Guaraní. Y hay que tener en cuenta que el fútbol es un altísimo porcentaje lo anímico, lo espiritual. Cuando realmente un equipo está fuerte, el camarín está unido, los jugadores están unidos y no se dan los resultados, yo estoy convencido que con trabajo estaremos más cerca de lograr los triunfos, especialmente si esa situación lo manejamos, aprovechamos y sacamos ventaja de ese sentido anímico que representa el primero, jugar con todo, mojar esa camiseta de Sol, demostrar que los jugadores tienen ganas de salir de esto, mostrarle a los dirigentes que han confiado en ellos, que son los primeros que quieren salir adelante. Entonces, a partir de ahí yo creo que vamos a tratar de capitalizar eso, llevado nuevamente en la semana, y que esto se vea en el siguiente partido contra Trinidense. Eso es lo que más nosotros queremos, pretendemos, y hacernos fuertes como equipo, y Dios quiera que esos 3 puntos que podamos lograr en los próximos partidos, sabemos que van a ser difíciles, pero yo creo que dependemos de nosotros y trataremos siempre de ir en busca de los 3 puntos. Profe, buenas noches, Agustín Benítez de Radio 1. ¿Cree que falta mucho o poco todavía para encontrar ese equipo que pretende justamente para poder sacar de capitalizar los puntos que necesita el equipo? Bueno, a mí me parece que aquellos que tengan la oportunidad de jugar son los encargados de demostrar, ¿verdad?, que por qué ha confiado en ellos los dirigentes, los entrenadores que han pasado por acá, por qué han confiado en ellos. Acá es importante que ellos sean profesionales, que quieran demostrar que son competitivos por sobre todas las cosas, y no que solamente estén pensando en un partido, sino toda su carrera está en juego. Acá es fundamental que cada uno de mis jugadores
realmente demuestren dentro del campo de juego que son jugadores competitivos y que el estar mal es algo circunstancial. Que sean los primeros en querer demostrar y pues sobre todas las cosas, no solamente el querer, sino que se note dentro del campo de juego y que realmente mantengamos en cero el arco, trabajemos para eso y que como un equipo competitivo te toca una y tenés que mandarla adentro. O sea, eso es lo que nos está haciendo falta y trabajaremos para eso, y yo estoy convencido de que tenemos potencial, tenemos jugadores que van a demostrar realmente su calidad en cada partido, y ojalá Dios quiera que sea el próximo lunes ante Trinidense, ¿verdad? Profe, los cambios le vino bien a Sudamérica, el ingreso de Roa, entre otros, fue más ofensivo su equipo, y en el primer tiempo Guaraní tuvo 8 servicios de esquina a favor, y en el segundo tiempo Sudamérica 7 a favor. ¿Significa que ha mejorado muchísimo su equipo de un tiempo a otro y tiene que ver mucho con los cambios? Sí, totalmente. Yo creo que nosotros pusimos un equipo acorde a lo que consideramos que pueden empezar de la mejor forma posible un encuentro ante un equipo difícil como lo es Guaraní. Lógicamente, muchas veces para nosotros los entrenadores empezar un partido significa comenzar y ir evaluando minuto a minuto cada jugador, cada jugada, y fuimos tomando las decisiones de empezar en la segunda etapa con Roa. Luego vimos la posibilidad de tener un equipo más ordenado con Acosta por derecha y metiendo a Mudo en la media cancha, luego con Cabrera y finalizamos con Quintana en la media cancha para tener un equipo ordenado, porque en realidad Guaraní tiene jugadores muy rápidos y tiene delanteras que realmente ofensivas que realmente son fuertes y están pasando un buen momento. Entonces la idea fue eso y creo que de alguna manera lo hemos logrado ahora. Finalizamos la